Este eres tú. Estás sentado frente a una fuente, imaginando una historia. Ahora estás sentado frente a una pantalla de televisión, viendo una historia. Las imágenes se suceden, una tras otra, imágenes y sonidos. Te llevan hasta un sitio que es Perú, pero podría ser cualquier otro. Lo que vas a ver sucede en el mundo, en tu país, en tu ciudad, dentro de tu cabeza. Es un cuento que habla de barreras y cómo romperlas. Barreras entre países, entre clases sociales, entre personas, entre ideas, entre... Lo que vas a ver no es verdad. Es algo que solo sucede si nosotros lo inventamos. Podemos decidir qué hay adentro y fuera, excluidos y excluyentes, integrados y marginados. Todo está en nuestra mente, está en nuestras manos. Cuando diga 10, comenzará la fábula de la guitarra y el cajón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La guitarra llegó al Perú desde Europa. Era un instrumento de blancos. Su sonido acompañaba al poder. En esta historia, es el símbolo del exclusivo. A ver la flor y avanzar en un bere criollo, a lo largo del camino, con hippie, papañuelo y poncho blanco del vino. La guitarra es melodía, pura melodía. Sus canciones hablan de un mundo cerrado. Reuniones en un patio, en una hacienda, siempre protegidos por una muralla, una verja o una frontera. Son sitios que reservan el derecho de admisión, clubes, hoteles, amigos, países. Los cantos cantando van camino de abancar. Hermoso que es mi chalán, cual elegante y gargoso, sujeta la fina rienda de seda que es blanco y rojo. Hermoso gobierne el freno con solo cintas de seda, a dar un quiebre gracioso al criollo berebere. Oh, ti Antonio, oh ti Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelve a encontrar, que sea junio y Garú, me emburrucaría tu espalda bajo tu poncho de lino, ya en las sombras del sombrero quiero ver los tabajas que recojas para mí cuando a la fiesta me lleve. Aquí se está bien, dicen los que están dentro, y cierran las puertas, cierran los ojos, no quieren mirar fuera. Aquel paso peruano. El cajón llegó al Perú desde África. Era un instrumento de negros. Su sonido acompañaba a los esclavos. En esta historia es el símbolo del excluido. ¡Mamoneira! Pero muy contento que va, pero muy contento que va. Negro se pone bravo cuando toma chichi, negro se pone bravo cuando
cajón es ritmo, puro ritmo. Sus canciones hablan de un mundo marginado, fiestas de los esclavos, por la noche, tras una dura jornada de trabajo. Los esclavos de entonces son los excluidos de hoy. Lo que antes sucedía en la hacienda, sucede ahora a nivel mundial. El cajón es el instrumento de los que están al otro lado de la muralla, de la verja o de la frontera. Las barreras están para romperlas. Marco vive en Lurigancho, una barriada de Lima. Su generación quiere construir un mundo sin límites, sin fronteras, donde no exista la palabra exclusivo. Marco toca la guitarra. A unas manzanas de su casa vive Luis. Luis toca el cajón. Como Marco, cree en un solo mundo, igual para todos. Le gusta tocar el cajón y también quiere mirar al otro lado de la frontera, conocer a otros músicos, juntarse con gente que llega a Lima desde todos los rincones del Perú. Todos los miércoles, Marco y Luis se reúnen con otros músicos en el colegio del barrio. Luis lleva el ritmo de su cajón, Marco las melodías de su guitarra. Los dos saben que del encuentro surgen cosas nuevas, una música mejor que la que nace de un solo instrumento. Va en diferentes instrumentos de percusión, va variando como si estuviera haciendo un contrapunto, ¿no? Entonces cada uno está haciendo el mismo ritmo, pero está haciendo algo variado, pero sin perder el ritmo original, que es 1, 2, 1, 2, ¿listo? 1, 2, 3, va. Cuando empieza la música, el ritmo congrega a todos por igual. Todos los sonidos, por diferentes que sean, se unen en torno al mismo tema. Solo hace falta saber incorporarse al ritmo básico.
música del grupo es un ejemplo de integración. No importa el color de la piel, el lugar de origen, la clase social o el nivel económico. No importa si eres chico o chica, blanco o negro, a qué colegio vayas o de qué barrio provengas. Solo hay personas, cada una diferente, unidas por la música. Cada uno de los músicos del grupo tiene su estilo propio, su manera de ser, su forma de tocar, pero tiene, a la vez, la capacidad de oír a los demás, de abrir los ojos a lo que les rodea. Por eso, también su música crea lazos, conecta personas. Se han fundido ritmo y melodía, la guitarra con el cajón. Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, cara los pinos de sal. Dame un beso solita con azúcar y sal, peruanita bonita, morenita. Pero recuerda que esto es tan solo un video. Esta es una historia, una fábula sobre la guitarra y el cajón. Solo Luis, Marco y sus compañeros son auténticos. Solo las personas reales, como ellos, como tú, construyen o derriban barreras. What will you do? You still want to get revenge? Revenge? You're quite old. You're quite old. No one again. Cuando termine la cuenta atrás, acabará la ficción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De vuelta al mundo real, aquí estás, viendo un video, viendo una fuente. El guión termina aquí. A partir de ahora, solo tú puedes decidir qué mundo construir a tu alrededor. Entonces, abajo. 1, 2, 3, va. Le presto mi fuego, le presto mi ritmo, me celebro. Yo me celebro. Le presto mi risa, le presto mi fuego, le presto mi ritmo, me celebro.
nuevo, ¿ya? Del más sencillo hasta el más complicado. En este caso sería el bongo.